Bueno, pateando el tablero, vamos a desarrollar la editorial del día. Eh, Se trata ni más ni menos que, hacer un análisis de lo que fue el aniversario de ayer del 44 aniversario del golpe de Estado cívico-militar. Creemos que fue una suerte de postal de la situación que vive el país. Muchos se preguntarán, bajo una pandemia, ¿qué tiene que ver el golpe de Estado con el coronavirus? Hasta el momento, los orígenes geográficos del COVID-19, más allá de su disputa, según explican especialistas en biología, encuentran motivos mucho más profundos que hacen a la tortuosa relación del hombre con la naturaleza bajo el capitalismo. Algo bastante complejo que no podemos desarrollar con la profundidad necesaria en esta columna, por eso recomendamos la lectura de un artículo de Rob Balas publicado en el semanario Ideas de Izquierda. Lo que está claro en todo el mundo es que el coronavirus encontró al sistema de salud completamente desguarnecido, impotente, al menos al momento de hacerle frente a un aluvión de personas enfermas que llegan a los hospitales poniéndolos al borde del colapso. Pero a diferencia del coronavirus, esta realidad del sistema público de salud tiene un origen un tanto menos complejo, dado que su desfinanciamiento serial fue una decisión política que tomaron los dueños del mundo desde finales de los años 60. La forma y la profundidad en que fueron implementando medidas de desguace del sistema público de salud, construido desde fines de la Segunda Guerra Mundial, fue el resultado de la resistencia de la clase trabajadora y los sectores populares a cada una de estas medidas. En el caso de América Latina, los dueños de la región tuvieron que apelar a la fuerza represiva, de los estados a modo de quebrar el ascenso social que cuestionaba los primeros intentos de atacar conquistas históricas de los trabajadores. Así, con la coordinación de Estados Unidos, se impuso un plan de golpes de estado sistemáticos que comenzaron en Brasil, siguieron por Bolivia, Uruguay, Chile, para terminar en el año 76 en Argentina. La clase empresarial fue planificando junto al personal político y militar esta respuesta genocida a los fines de defender sus negocios, pero viendo que el margen de rentabilidad de los mismos solo se podía sostener asestando un duro golpe a las condiciones laborales y de vida de las mayorías trabajadoras. Este plan no pudo implementarse en el caso de Argentina en un solo acto. Los años 80, pese a los favores que recibieron los grandes grupos económicos y los bancos con la estatización de sus deudas, para ellos, sin embargo, fue una década perdida. En los años 90, apoyados en la derrota que significó la caída del muro de Berlín, pudieron hacer tierra arrasada con las privatizaciones y el desempleo masivo. Así, el sistema público de salud fue parte de esta embestida de clase. Sostenerlo a la dimensión que había adquirido era un gasto que limitaba las ganancias de los empresarios, a la vez que obturaba la posibilidad de hacer de la salud un negocio privado. La destrucción del hospital fue inversamente proporcional al auge de la medicina privada, las obras sociales prepagas, configurando una salud de cierta calidad para pocos y un hospital vaciado para las mayorías. Entonces, pasaron más de 40 años, una década ganada, 4 años de ajuste permanente del gasto en salud, y la Argentina llega ante el coronavirus con el sistema público hecho pedazos, como muchos otros estados, pero con el peso de tener mucho menos margen de respuesta debido también al continuo proceso de fuga de capitales y endeudamiento en el exterior de su clase política y dirigente, en momentos donde el propio gobierno nacional se perfila a reestructurar una pesada deuda que equivale a 40 veces el presupuesto de salud actual. En el caso de la clase empresarial, llega apostando a que el Estado sostenga sus negocios, exigen rescates en el caso de las petroleras en Vaca Muerta, asumiendo como propia la mayor presencia de fuerzas represivas, incluido el mismo ejército que hizo el golpe, quienes hoy están en las calles, a modo de imponer una cuarentena obligatoria. Algo que los gobiernos intentan naturalizar hablando de dar vuelta a la página. La mayor presencia represiva es una respuesta también distorsionada a la falta de recursos, como test de coronavirus masivos que podrían ayudar a detectar a personas enfermas y reorganizar una cuarentena selectiva, minimizando el impacto de la parálisis parcial de la economía sobre un amplio sector que vive del día a día. Como también una forma de ir preparando el control estatal si es que explota la calle por el hambre.
El Estado así se prepara al servicio del 1% más rico, que exigió el golpe y viene sosteniendo un modelo neoliberal. Una clase que no está dispuesta a perder ninguno de sus privilegios y está en su sed de ganancia, que a lo sumo estarían dispuestos a donar 100 millones de dólares para atender la pandemia según los industriales de la UIA. Entre ellos se encuentran los dueños de Techil, Ledesma, quienes se conoce que al menos junto a empresarios de otros rubros amasan una fortuna de 58.000 millones de dólares en el año 2018. Menos aún se los ve pensando a ellos en utilizar el 45% de la capacidad ociosa de la industria para ampliar a más personas y comenzar a producir respiradores, camas, barbijos, alcohol en gel y todo tipo de insumos que hoy se necesitan. La historia ha demostrado que la vida del pueblo trabajador para ellos y sus gobiernos no vale mucho. Lo alentador, sin embargo, está en el enorme sacrificio de las y los trabajadores de la salud, que le ponen el cuerpo pese a todo, como también en los primeros gestos de las fábricas recuperadas que están empezando a producir barbijos, como el Impentra Madigraf, o los trabajadores del astillero Río Santiago, que comenzaron a producir alcohol en gel. Para dar vuelta esta guerra social que vienen ganando los ricos, como mencioné en la editorial de la semana pasada, citando las palabras de uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, es necesario que sumes tu voluntad y coordinemos una solidaridad de otra clase, una respuesta de los que no tenemos nada para perder, excepto defender la vida de millones amenazadas hoy por la codicia de unos pocos y sus estados.